Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esperemos que termine el desfile. Si a los senadores que están parados no les molesta, yo comenzaría el debate. Si senador no Roldán, por favor, senador Linares. Senador De Angelis, yo comenzaría el debate. Senador De Angelis. Si no Pide el senador Fernández. Gracias. Muchas gracias. Presidente, venimos a presentar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo 307 de este año, que declara de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano al 100% de detenedores de títulos públicos de la Argentina en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables. Toda una definición política, presidente, buscando responder a las obligaciones emergentes de los canjes 2005 y 2010 y que comprenden el 92.4% de la masa de acreedores ante la irracional e ilegal decisión del juez Griesa en la causa NML versus República Argentina, que impide a los bonistas que aceptaron los canjes 2005 y 2010 hacerse de sus dineros depositados en nuestro país en tiempo y forma el último 26 de junio próximo pasado. Voy a hacer una somera ubicación histórica de los hechos para que podamos ordenar el tema y quede además en el diario de sesiones ordenado lo que estamos planteando como una de las necesidades concretas de nuestro país. El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, resalto lo de cívico, que son los responsables intelectuales de esta bestialidad a la que sometieron a los argentinos, nos encuentra con una deuda externa de 8.000 millones de dólares por entonces y culmina su pase de muerte y latrocinio con 43.000 millones de dólares, un aumento de 26.400 millones a 1999 y la responsabilidad de seguir tomando deuda en 1999, en 2000, en 2001 con tasas que rondaban el 15%. Viene el default unilateral a fines del 2001 y la necesidad, obligación, como le querramos decir, de recomponer esta situación por parte del gobierno de Néstor Kirchner, que asume anticipadamente el 25 de mayo del 2003 para terminar el mandato que hubiese comprendido el mandato del doctor Fernando de la Rúa antes de iniciar su propio gobierno. Veamos el abordaje en plena crisis, poniendo en riesgo 150 años de construcción política. En 2002 se dicta la Ley 25.561, que declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y la Ley 25.565, que dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de deuda pública. El imperio industrial por entonces, presidente, para que nos ubiquemos en la Argentina arruinada en que nos encontrábamos en ese momento, había caído 28% respecto de 1992, la construcción había caído un 17% y solo el 40.1% de los trabajadores tenían trabajo registrado. Ante semejante panorama, en 2004, el presidente Néstor Kirchner dicta el decreto 1735, que dispone la reestructuración de la deuda con una adhesión del 76.15%. En 2005 se dicta una nueva ley, que es la 26.017, que prohíbe la reapertura del canje como lo había establecido el decreto 1735 del año anterior. En 2009 se saca una nueva ley, la 26.547, que reabre este canje. En su artículo 13 dispone que no podrán ser los acuerdos ni iguales ni mejores que los establecidos en el decreto 1735. Eso hubiese encendido, puesto en marcha la cláusula Rufo, sin lugar a duda, a esta altura, conocida por todos los legisladores, no es necesario que yo la explique en este ámbito. En 2010 se dicta el decreto 563, que dispuso continuar con la reestructuración de la deuda en los términos que habían venido 2005, decreto 1735, las dos leyes, más la necesidad de seguir avanzando con la reestructuración, y con esa reestructuración entre 2005 y 2010 llegamos a una adhesión del 92.4%. En 2013
como se dijo el otro día en el plenario de comisiones, se dictó la ley 26886, que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a concluir con el proceso de reestructuración de deuda con los resultados conocidos. ¿Cómo ha sido el devenir judicial de los fondos buitres, que es lo que nos preocupa y nos ocupa en este caso? En noviembre del 2003, NML y otros fondos buitres demandaron a la República Argentina ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por falta de pago de algunos bonos externos globales de su tenencia, emitidos según la Fiscal Agency Agreement. Estamos hablando en estos casos, en el conjunto de papeles de lo que estamos hablando, fundamentalmente de blindaje y megacanje, fundamentalmente de blindaje y megacanje. Estos fondos buitre con sede en las Islas Caimán y en Delaware, que es uno de los 50 estados de los Estados Unidos, el segundo más chico de todos, la tierra del tax-free shopping, como dicen los estadounidenses, que compraron por centavos bonos argentinos defaulteados, inclusive algunos bonos comprados con posterioridad a los canjes. ¿Y cuál era el objetivo? Litigar para cobrar esos bonos al valor nominal, el 100%, la usura hecha persona, presidente. Estos bonos, liderados por Elliott, lo intentaron ante tribunales belgas con la deuda del Perú, con la deuda de la República del Congo y con la de Nicaragua. En el caso de Perú y la República del Congo, les obligaron a pagar cifras siderales. No sucede lo mismo con el caso de Nicaragua, que consigue una sentencia favorable y que lo beneficia en el pago final de lo que significaba esos papeles en condiciones de defaulteados y que venían por su usura y por el apriete para conseguir algún tipo de ventaja. Esta usura troca a esta altura del partido, se convierte en un problema político y será por eso que Paul Singer, responsable máximo hoy de esta búsqueda del latrocinio del dinero de los argentinos, contrata a Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Bill Clinton en los Estados Unidos. ¿Cuál es el plan de los buitres? Atacar nuestra moneda, atacar el gobierno y en cabeza del gobierno a todos los argentinos, bloquear los pagos, bloquear el acceso al crédito internacional y esperar que venga un nuevo gobierno, estamos a 1 año y medio de que eso suceda, que les convalide la usura, que le diga que sea la usura. Tienen a varios candidatos que ya los tienen enganchados, presidente. Algunos de ellos lo muestran desembosadamente y ya lo voy a explicar con algunos de los proyectos que hemos analizado puntualmente en este tema. En diciembre de 2003, Argentina le solicita al juez Griesa que declare que los futuros pagos no violarían la cláusula del pari passu. ¿Por qué razón hace esto? Porque sabe la República Argentina que NML, en los casos Elliott contra Perú, República del Congo y Nicaragua, así habían actuado específicamente, exhibiendo un gesto amañado para demostrar que se había violado la cláusula del pari passu. En 2004 los buitres logran que el Poder Legislativo de Nueva York modifique el artículo 489 del Poder Judicial de Nueva York, por el cual prohibía la compra de deuda para que con posteriores acciones legales se pudiera conquistar ese beneficio de cobrar el valor nominal al 100%, arruinando a los gobiernos de los cuales eran objetos o los titulares de la generación de esos bonos. En derecho internacional, los estados, todos los estados, tienen igualdad soberana, por ello no se pueden ejecutar los bienes. Es una sabia decisión que el tiempo le ha dado a la humanidad para poder convivir entre los distintos países, entre la que ha habido muchas participaciones, entre otros el de Luis María Drago, un argentino reconocido, canciller por entonces del general Roca y apoyado en aquel momento por razones más que obvias, porque era sensata su propuesta cuando Italia, Alemania y Francia intenta invadir la Guaira y el Maracaibo, triunfa esa postura y consigue casi la unanimidad de la vocación política, insisto, porque era canciller de Roca y era yerno de Mitre, con lo cual había más que razones suficientes para consolidar esa postura. Estados Unidos adopta en 1976 la Foreign Sovereign Immunities Act. Esta acta, la FSIA,
Argentina emitió bonos bajo jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Confiaba en que esta posición política de la FSIA le garantizaba el marco necesario como para poder cumplir con sus decisiones, habiendo prorrogado jurisdicción, pero nunca habiendo cedido su inmunidad, su soberanía, nunca. En octubre del 2010, NML modifica la demanda contra Argentina y alega la violación de la cláusula pari passu desde el canje del 2005. ¿Y qué es lo que sostienen ellos? Y una forma muy particular de interpretar el pari passu, que en definitiva lo que habla de un tratamiento igualitario, pero en cuanto a la definición de la concreción del acuerdo de la reestructuración de la deuda. ¿Qué sostienen ellos? Bueno, que si uno no cobra, que es el caso de los buitres, la República Argentina no podía pagarle a ningún otro porque en ese caso rompía el trato igualitario. Esa es la interpretación antojadiza que no condice con lo que convencional y en forma universal se acepta respecto de la cláusula pari passu. En ningún lugar se acepta otra cosa que no sea de esta posición. ¿Y qué dice en diciembre del 2011 el juez Griesa? Dice que la ley 26017 de 2005, la 26547 del 2010 y los pagos efectuados bajaron el rango de los bonos de NML violando la cláusula pari passu. Una invención absurda, insensata. Hay cientos de profesionales de la economía serios, no como algunos que vinieron acá, no digo todos, nunca generalizo, pero no como algunos que pusieron por Twitter que me habían contestado, a mí nunca llegó la propuesta, si no es por la senadora Montero no me entero ni lo que ponen, y lo que pusieron gracias a que me lo envió la senadora Montero es una vergüenza lo que exhiben al Senado de la Nación, nos toman por idiotas, eso es lo que enviaron. Después de haber hecho esto, insisten en que se bajó el rango de los bonos y que por esa razón se viola la cláusula pari passu. En febrero del 2012, el juez Griesa ordena a la Argentina pagar a los demandantes cuando le pague a los holding. Es decir, él sostiene que esa es su forma de ver la pari passu. Lo que no está diciendo es que el trato igualitario debiera ser en términos de lo que se había acordado, una determinada quita, un determinado nivel de funcionamiento de la relación entre ambos y cómo se iba a pagar a futuro en niveles de crecimiento determinados. No es lo que él ve. Él ve que la igualdad es que se paga cuando se paga a uno una moneda y a otros muchísimas más porque él lo decidió. De esta manera, él no cumple con esa Foreign Sovereign Immunity Acts, FSIA. Dice el juez, Argentina debe pagar, 10 años de litigio es suficiente, es más que justo. Esto es más o menos la expresión que él termina volcando, como si fuese eso suficiente para dar las explicaciones a un país al que quieran meterle la mano en el bolsillo y sacarle todo lo que se le pueda sacar porque el daño que se le produciría a la Argentina es inconmensurable. Estas medidas bloquearon el cobro de la deuda pública acordada, reestructuradas con los holding. Estas medidas precisamente son contrarias al orden público argentino, conforme lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Claren Corporation contra el Estado Nacional, por el exequatur, ¿no? Los pagos se habían efectuado al agente fiduciario, el trustee, que era el BONI, el Bank of New York, en cuentas abiertas en el Banco Central, así se había dispuesto. El fiduciario, una vez que se depositaban los fondos por parte de la República Argentina en su cuenta del BONI en el Banco Central, debía transferir los montos a los tenedores. En agosto del 2013, la Cámara de Apelación del Segundo Circuito confirma la sentencia del juez Griesa. Y en junio del 2014, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechaza el right of certiorari, lo que se conoce como la búsqueda de certeza de esa expresión, presentada por Argentina y dejó firme las órdenes de Griesa. El 23 de junio del 14 de este año, el juez Griesa designa un special master, lo que nosotros conocemos como un mediador, para asistir a las partes y el 26 de junio Argentina procede a efectuar el depósito como lo había comprometido en sus contratos. ¿Por qué el 26 de junio? Porque el vencimiento era el 30, que era día lunes, 29 y 28 era sábado y domingo, el 27 era feriado en Argentina, lo deposita el día 26. El BONI no distribuyó las sumas depositadas bajo leyes de Nueva York e Inglaterra. Desde el inicio
buscamos una solución definitiva, justa, equitativa, legal y sustentable con los bonistas que no ingresaron al canje. La solución global que nosotros perseguimos desde siempre no puede priorizar la decisión del 1% de la masa de acreedores respecto de la deuda argentina. Claro, el juez Griesa nos dice en todo momento, tienen que buscar un acuerdo, pero para cualquiera de ellos, la relación con NML más el Special Master, todos ellos sostienen que el acuerdo es pagarle lo que el juez sostuvo y que eso tendría un obstáculo, que es la cláusula Rufo. Daría inicio, dispararía el término que se le quiere utilizar a la cláusula Rufo. Esta cláusula tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014 y si se activa, destruiría la reestructuración iniciada en el año 2005 y culminada en el año 2010 con el 92.4% de adhesión de la masa de acreedores. Nunca hubo vocación de arreglo, presidente, con ninguno de ellos. Cada vez que los convocaron, inclusive con presencia del ministro de Economía de los argentinos, nunca hubo vocación de arreglo, porque el negocio de ellos no son los arreglos, el negocio de ellos es estirarla hasta que en algún momento terminen dictando sentencia y uno no tenga más remedio que terminar pagándolo. El pago a los buitres por el fallo implicaría un adicional a más o menos, estoy haciendo un análisis de laboratorio, no estoy diciendo que estemos pensando en pagar, un análisis de laboratorio. Significaría un adicional de algo así como 7.500 millones de dólares. Si el 80% de los holdouts consiguiera el mismo trato, implicaría una suma de 15.000 millones de dólares adicionales a lo concluido en este momento. Y si el 92.4% de los que adhirieron al canje reclamaran lo mismo, tendríamos reclamos entre 350.000 y 450.000 millones de dólares, prácticamente un Producto Bruto Interno de todo un año de un país, de nuestro país. Debe quedar en claro que este fondo, el de Paul Singer, compró los papeles defaulteados y algunos de ellos posteriores al canje del 2005 por 48 millones de dólares. Y la sentencia del doctor Griesa le concede un pago o dice que habría que pagarle 832 millones de dólares. El factor de riesgo, que es importante en este caso, porque cuando uno discute ese tipo de papeles que pagaban una tasa sideral arriba del 15%, está claro que es altísimo y en los prospectos de la oferta de canje constaba el factor de riesgo. Se conocía cuál era el factor de riesgo, por eso es importante que esto sea conocido y que repique en las paredes de esta honorable Cámara, porque esa es la base que tiene la Argentina para demostrar que nunca le sacó el cuerpo a la vocación de resolver este tipo de cosas. La obligación de Argentina es la de depositar los fondos a su vencimiento en la cuenta que el BONI tiene en el Banco Central y a partir de allí él dispara los pagos electrónicos, ya no siendo dinero de los argentinos, sino siendo dinero de los respectivos tenedores. Lo reconoció el propio juez Griesa, lo reconocieron los bonistas que pagamos y el propio BONI reconoció que pagamos. El propio Bank of New York reconoció que eso es lo que corresponde y que Argentina no ha dejado de hacer lo que realmente le correspondía. Los primeros días de agosto, hace tan solo un mes o poco menos que eso, la Argentina presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya. Yo escuché un montón de las explicaciones que daban en este caso, y dice, es una estupidez, es una locura lo que se hizo. La Corte Internacional de La Haya recibe reclamos específicos cuando el acuerdo es entre las partes, ejemplo, el acuerdo del Río Uruguay. El artículo 60 dice que ante situaciones que no puedan ser acordadas por consenso, uno puede invocar el artículo 60 del Tratado del Río Uruguay e ir a la Corte Internacional de Haya para que dirima el conflicto. También puede suceder que uno convoque a la contraparte a una discusión de esta característica, los dos se pongan de acuerdo y vayan a la Corte. En este caso no sucedió. Estados Unidos no tiene un acuerdo de esta característica con la Argentina, no hemos conseguido que adhiriera, ni siquiera hemos conseguido que nos contestara. No ha contestado absolutamente nada. Quiero una aclaración que es muy importante, porque tras el paso del 30 de junio,
los profetas del odio de la Argentina intentaron por sobre todas las cosas mostrar lo duro, lo crudo que se nos ponía la vida a los argentinos, mostrando el inexorable default de las próximas horas, cosa que no sucedió. Argentina no configuró nunca las situaciones de default previstas en el Trust Indenture, que es el que acordó, el convenio de fideicomiso que se acordó oportunamente para llevar a la práctica este tipo de canje. Algunas consideraciones del proyecto. Se trata de una ley de orden público, lo define el artículo 12. No se puede eludir el fallo de Claren Corporation del 6 de marzo del 14, donde el abogado era Tomás Liendo, Horacio Liendo, el abogado de Domingo Felipe Cavallo. Es una sentencia de Griesa que condenó a Argentina a pagar por el diferimiento del pago de la deuda externa. Pretendían un exequatur. ¿Qué dice la Corte? Voy a leerlo, presidente. Dice, el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras está supeditado a que reconozca el principio de inmunidad soberana del Estado argentino y no afecte los principios de orden público del derecho argentino. ¿Qué es un exequatur? Es la manera de revalidar una sentencia del extranjero controlando que ésta no vaya en contra del orden público del derecho argentino. Si por las órdenes de pari passu tuvieran que iniciarse trámite de exequatur, cualquier juez argentino diría que no cumplen con el orden público del derecho argentino y lo rechazaría, que es lo que sucedió específicamente en el caso Claren Corporation. No obstante ello, escuchamos dirigentes de la oposición, legisladores, economistas, los que dicen que saben del tema, aconsejándonos cumplir con la sentencia de Griesa. Mire cómo son las cosas. Sí, candidatos presidenciales, aconsejando a cumplir con la sentencia de Griesa. Es la solución que encontraron para salir más fácil de esta situación. Nos dicen, quien se somete a una determinada jurisdicción de un juez extranjero no puede no puede desentenderse de las consecuencias que puede generar. No es verdad eso, presidenta. Es la lógica de la derecha vernácula. Esta es el concepto de un Estado de derecho privado en donde su deuda pública, la deuda pública de los argentinos, debe ser tratada como un acto de comercio. Un despropósito, un despropósito. La legalidad que se anuncia en este caso es una legalidad aparente, porque siempre, cuando haberse producido la prórroga de la jurisdicción y no haberse cedido la soberanía, lo que prima es esto. Es precisamente el objetivo principal de todo esto, que es lo que estamos siguiendo nosotros cuando defendemos el orden público argentino. Es este el objetivo que perseguimos y no podemos salirnos de eso, por eso es una legalidad aparente. Dice el artículo 27 de nuestra Constitución, el gobierno federal está obligado a afianzar las relaciones con las potencias extranjeras conforme los principios de derecho público establecidos en estas Constituciones. Lo que está diciendo es eso, nunca se cedió la soberanía y lo que se está hablando es del orden público del derecho argentino que no puede ser burlado de ninguna manera. Cumplir con la sentencia de Griesa violaría el principio de orden público del derecho argentino. Argentina se sometió a la jurisdicción de Nueva York, pero nunca renunció a su soberanía. Hemos escuchado a los expertos decir que se evita el disparo de la Rufo pidiendo un waiver de 92 al 92.4%. Nunca vi una aberración tan grande como la que he escuchado en este caso. Lo dijo el economista Gabriel Rubinstein, presente acá en este caso. A mí me daba escosorio, digo, no lo tome a mal, pero es naif el planteo que está haciendo. Porque si usted me está hablando de juicios universales, como una sucesión, una cosa por el estilo, que convoque a toda la masa, es posible, existiría alguna posibilidad de compeler, de buscar alguna alternativa para resolverlo. ¿Cuál es la razón para encontrarlo? O nosotros no sabemos que dentro de ese 92.4% hay fondos buitres que tienen bonos de esa característica para actuar en los dos lados. O no podrían quedarse con uno solo de esos bonos y demandar por el incumplimiento de la pari passu y por la cláusula Rufo e ir por todo lo que nos pertenece a los argentinos. Presidente, cuando terminó la exposición este economista, le dije yo, mándeme su propuesta, yo la quiero recibir y estudiarla.
no llegó nunca, mejor dicho, sí llegó por correo, la recibieron anoche, nos la entregaron esta mañana. Yo la tuve porque la senadora Montero tuvo la gentileza de enviarme el mail que a ella le envió por mail, a mí me la mandó por correo. Es de Cartoon Networks, presidente. La presentación es de Cartoon Networks y como yo no me lo voy a comer, lo que él escribió, lo voy a colgar de mi blog y lo voy a postear por todos lados para que la gente, para que la sociedad argentina vea cómo estos economistas piensan que nosotros, los legisladores de todas las provincias, venimos a esta Cámara a sentarnos porque sí, a no pensar en todo lo que tenemos que ser defensores de nuestros intereses. Ya sé lo que va a decir alguno que sacaron una foto porque estaba viendo el partido de tenis, de básquetbol. Ganó Argentina 81-46 para que no pierdan tiempo. De Cartoon Network la presentación de este economista, presidente. Voy a entrar en algunas consideraciones del proyecto de ley. Declara de interés público la reestructuración de la deuda pública 2005-2010, el 100% del pago soberano de tenedores de títulos públicos de Argentina en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables, preserva el cobro de los bonistas interesados, no hay autoridad argentina que tenga facultad para hacer cambiar el contrato, salvo que sea de interés público y que sea de orden público. No hay en este proyecto cambio de jurisdicción, ni de contrato, y mucho menos de domicilio de pago. No lo hay. La ley le dará al ministro de Economía la autoridad para remover al Boni como agente fiduciario y reemplazarlo, lo dice el artículo 3º, por nación fideicomiso. El Boni no está cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas por el Banco Central. El Banco Central ha hecho inspecciones, él tiene la obligación de cumplir con determinadas metas y con determinadas condiciones que lo pongan al nivel del resto de los bancos que actúan en la República Argentina y no lo está haciendo. Como no está cumpliendo con ello, fue observado por el Banco Central, debería renunciar. Él tendría que renunciar sin que nosotros dijéramos absolutamente nada. Pero así todo, la cláusula 5.9 del convenio de fideicomiso dice que cuando el agente fiduciario está incapacitado para actuar, la Argentina podrá removerlo y contratar un agente fiduciario sucesor, sin perjuicio, y esto lo aclara el nuevo proyecto que está en tratamiento, del derecho que asiste a los tenedores de designar un nuevo agente fiduciario que garantice su cobro. Porque en definitiva lo que se trata esto es de que todos cobren. Para eso han adherido al 92.4 y la Argentina quiere cumplir con ello. Se abrirá, conforme dice el artículo 4, una cuenta en el Banco Central de la República Argentina que se llamará Fondo Loy Pago Soberano, el número que le corresponda, de deuda reestructurada, para la nación fideicomiso en el Banco Central. En esa cuenta se van a pagar los servicios como se hacía hasta este momento en la cuenta del Boni y ellos harán los pagos electrónicos hacia la ciudad y hacia el banco que cada uno de los tenedores indique, con lo cual eso no va a quedar ninguna duda de cómo se paga. En esa cuenta se van a pagar al vencimiento que es ahora, el 30 de septiembre, la responsabilidad asumida por la Argentina, un día hábil como dice el contrato. Las divisas que se depositen son de libre disponibilidad, con lo cual seguimos con las mismas reglas establecidas desde un primer momento. No se ha cambiado la jurisdicción, no se ha cambiado el domicilio de pago, no se ha cambiado el contrato. Simplemente se ha cambiado el agente fiduciario. En su artículo 7 define que por pedido de los tenedores en forma individual o colectiva se podrá instrumentar el canje por nuevos títulos públicos regidos por legislación y jurisdicción local. Esta aclaración del 7, llego hasta ahí porque vamos a hacer 3 modificaciones en el artículo 7, en el artículo 12 y en el artículo 14, que una vez que esté terminando las voy a exponer. Siempre hablamos de iguales valores nominales, con lo cual se está encaminado hacia una estrategia y una propuesta bien clara de que lo que se está buscando es cumplir con la responsabilidad asumida oportunamente desde el 1735 del 2004 en adelante de tomar una responsabilidad con los hold-in y cumplir a rajatabla un día hábil antes del vencimiento como corresponde. También se va a crear una cuenta especial de nación fideicomiso en el Banco Central
en el cual se van a depositar todo lo que hubiera resultado de aquel 7.6 si hubiera adherido al canje. Y en los términos de la buena fe que ha tenido la Argentina, la voluntad, la capacidad de pago y según la interpretación convencional y aceptada en todo el mundo del pari passu. Estas son las reglas que nosotros vamos a sostener. A cada vencimiento se depositarán los fondos equivalentes que ingresaron al canje y se entregarán a los tenedores que entren al canje conforme la 26886. Hice una explicación el senador Sass el otro día en el plenario de comisiones muy buena sobre este tema, que hoy no dio los resultados esperados, pero ante el depósito del 7,6%, aquellos que adhirieran no solamente presentarán sus bonos exigibles, como figuraba en las dos leyes, y el 1735 y el 563, le darán los nuevos bonos, los nuevos títulos que ellos van a poder exigir en ese momento y van a poder llevarse lo depositado en esta cuenta especial porque se hicieron acreedores a ese derecho. Voy a hablar de un proyecto que se acaba de presentar, se presentó el viernes por la noche, lo conseguimos el sábado, el domingo, de un señor que estuvo recién acá visitando a un senador a quien respeto mucho y por eso no hablo del senador, pero como el proyecto es un espanto, quiero hacer algunas consideraciones sobre ese proyecto porque si no pareciera que todo nos da lo mismo. El diputado Giustosi, que pertenece a ese grupo político que lo presentó, dijo es un proyecto integral, concreto y de implementación inmediata. Como Giustosi ni lo vio porque no sabe de qué se trata, hay que ser piadoso y dejarla pasar. Independientemente del derecho a decir lo que tiene, ese derecho a decir lo que se le antoje, es una de cuando en las universidades se cruce cipallismo 1 y 2, hay que llevar este decreto para que lo muestren, para sacarse 10 en Cipallo. El artículo 1 ofrece a los bonistas 3 opciones. Una de ellas es aceptable, porque le está ofreciendo la plaza francesa, que en definitiva es una de las propuestas nuestras. Pero le permite a los bonos ley argentina que puedan cambiarse o canjearse por bonos por ley francesa. Es todo al revés de lo que estamos persiguiendo nosotros. Nosotros queremos que todos vengan a la Argentina, que todos vengan a nuestras jurisdicciones de la mejor manera. No lo podemos obligar, no tenemos ningún interés en hacerlo, pero lo ofrecemos. Es todo exactamente al revés. Nosotros buscamos atraer a los bonos de legislación extranjera que tiene bloqueado el cobro y canjearnos por bonos con ley argentina, jurisdicción argentina, que sí se pueden cobrar y que los van a poder cobrar sin ningún inconveniente. El artículo 5 prevé la prórroga de legislación y jurisdicción de Nueva York. Es inconcebible si estamos metidos hasta el caracú con un conflicto en Nueva York y lo que hace es ampliar la prórroga de la legislación y de la jurisdicción a Nueva York, que es absolutamente cuestionada por el mundo. El mundo cuestiona hoy lo sucedido en Nueva York y la Argentina. Los que realmente están evaluando con criterio y sin ningún tipo de cortapisas políticos lo que está sucediendo. Me transmite mi presidente Bloque que es estúpido, pero yo no lo voy a decir. El capítulo segundo, presidente, está escrito por los buitres. Me entiende un segundo. Le han cedido la computadora, correte un cachito que me siento yo, y lo escribieron los buitres. Dice el artículo 7, instruye al Poder Ejecutivo a negociar con los buitres y le da las herramientas que solo benefician a los buitres. ¿A quién van a beneficiar? El artículo 8 dice, exceptúase a partir del 1 de enero de 2015 los artículos 2 y 4 de la 26886, que impide al Poder Ejecutivo ofrecer mejores condiciones que el canje del 2010. Ofrecer mejores condiciones a los buitres que a quienes entraron a los canjes. Es una estafa, presidente, es una burla lo que se está haciendo. Una estafa a los que confiaron en el país, a los que creyeron que se podía en serio reestructurar un país que viene de tumbo en tumbo hace 30 años. Y que no estoy cargando las tintas a nadie porque no chicaneo con estas cosas, pero esto arranca el 24 de marzo del 76, e insisto en esta fecha porque una de las modificaciones tiene que ver con eso, y no se ha detenido nunca. Y cuando el otro día hacían la consideración del doctor Alfonsín, nunca hubiese podido hacerlo. No le carguemos las tintas, no hubiera podido hacerlo. Ni nosotros, si hubiésemos sido gobierno en el 83, hubiésemos podido hacerlo. Nunca.
no estaban dadas las condiciones ni el poder para poder hacer ese tipo de situaciones. Además, aprobar esto en estas condiciones en el 2014, ¿sabe cómo se llama? Es la violación más flagrante de la cláusula Rufo. Con lo cual, haber hecho esto, que está hecho por un tótem, no, por el hijo de un tótem que acá alaban permanentemente, no es mi caso, pero que lo alaban permanentemente, y que no razonan que esto puesto en la ley es una violación lisa y llana de la cláusula Rufo. El artículo 9 permite que el Poder Ejecutivo Nacional ofrezca garantías a los buitres. Le ofrece garantías a los buitres. Esto es lo que pidieron siempre los buitres. Con lo cual es demencial lo que estamos viendo. En lugar de darle una solución a los holding, le manda al Poder Ejecutivo a negociar con Griesa para garantizarle a los buitres que van a cobrar. Es impresentable. Garantizar la deuda externa, estimados senadoras y senadores, viola la cláusula Rufo porque mejora la calidad de estos bonos. Es un despropósito lo que nos han presentado como una de las cosas más piolas para resolverlo. Presidente, es terrible lo que hemos visto. Estoy hablando solamente de 4 o 5 puntitos, hay 25. Solamente 4 o 5 por no ser tedioso y no cansar a todos, pero no se puede dejar de observar. Con lo cual, hemos escuchado pacientemente a varios, entre ellos al senador Adolfo Rodríguez a lo que nos han planteado en algunas de las cosas. De ese proyecto también hemos tomado. Nos parece que la República Francesa puede ser una buena jurisdicción. La hemos incorporado. Es el punto 2 del artículo 7. Una corrección de forma que decía tal supuesto a tales supuestos, dirá porque son 2. La Argentina no renuncia a su inmunidad alguna, con lo cual hace una explicación concreta. Ahora vamos a repartir las copias para que las puedan ver de cómo va a quedar ese tema. Es la primera modificación que hacemos. Creamos, por artículo 12, en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación. ¿Por qué no hacerlo, presidente? Desde el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué no hacerlo? Porque lo dijo el senador Rodríguez porque lo repitió el presidente de la Unión Cívica Radical y el senador Solana, el senador Morales, porque lo dice la oposición. Tiene razón, presidente. Tenemos que saber qué fue lo que pasó. No vamos a poder decir que es ilegítima porque ya todos fuimos renovando y la sola renovación le da una legitimación de origen imposible de evitar. Y no es tampoco nuestro objetivo. Pero acá que dejen los dedos todos, presidente, porque la verdad es que es injusto que estemos nosotros soportando una discusión de esta característica cuando no hemos tomado un solo centavo de esta discusión, de la pelea que estamos dando solos contra estos fondos buitres y contra una estructura jurídica, permítame el término estructura, preparada para lesionar a los derechos de los argentinos y que no sé si no se quieren dar cuenta o no lo quieren mirar en esos términos. Entonces vamos a armar esa con todas las facultades, presidente. Ahora van a tener la copia, con todas las facultades para poder, no pasado, 24 de marzo de 76 a hoy y de hoy para adelante, porque esa deuda tiene que ser investigada. Entonces pedir todo lo que sea necesario, seguimiento de la gestión y los pagos, investigación de la licitud y la ilicitud, las comisiones, todos los elementos para llevarla a la práctica. Y por supuesto que declara de orden público y entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Y en el artículo 14 que hemos agregado, que eximir a los fondos creados por ley al agente fiduciario de los impuestos que corresponden en este caso. Para concluir, presidente, estamos trayendo una herramienta que es justa, equitativa y sustentable. Es imperioso que nosotros hablemos en estos términos. Exhibe la vocación del cumplimiento que ha tenido nuestro país desde el primer momento del pago, de la vocación de este gobierno de llevar adelante una estrategia de desendeudamiento, de cumplir cada segundo. Desde el 25 de mayo del 2003 se han pagado 190.000 millones de dólares de deuda que este gobierno no contrajo.
Destaco que durante el debate del plenario de las comisiones no hemos recibido una sola propuesta. Nadie tiene propuesta para esto. Nadie, salvo esta, que más vale, se la hubiésemos dejado a Freddy Krueger, salía mejor. Después aparecieron las concebidas comparaciones lúdicas con Carlos Marx, otro en el afán de criticar se pasaron de largo y llegaron a renunciar expresamente a las facultades que el artículo 75, inciso 7, le otorga a este Congreso de la Nación. Nos han dicho el Poder Ejecutivo trae el proyecto de ley cuando ya tiene las atribuciones, arreglen este tema y busquen los mecanismos, no se necesitan nada porque lo tienen preestablecido de la 26886. Es inaceptable desde lo técnico y es recontra inaceptable desde lo político. Sin miramiento, presidente. Hoy se me enojó la senadora Negre de Alonso porque yo decía que la Iglesia nos había pedido por el tema de escola. Pero yo que no soy del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, que nació el mismo día que yo, por eso debe ser inteligente, es santo además, yo no lo soy, decía que cuando las cosas hay que hacerlas sin miramientos, porque si no hubiera sido así, Íñigo de Loyola no hubiese sido San Ignacio de Loyola y Teresa de Ahumada no hubiese sido Santa Teresa de Jesús. Las cosas hay que hacerlas sin miramiento y sin que acote la senadora Negre de Alonso. Debería ser el Boni y no podemos hacerlo. Está prevista la sustitución, pero no está previsto que digamos quién es el agente de pago. El proyecto comprende depositar el equivalente al pago del 7.6 faltante. Ofrecemos en forma voluntaria la posibilidad del canje de los títulos por legislación argentina y jurisdicción argentina. Es impresionante algunos cómo se sacan el lazo con la pata. Estamos en un proceso histórico que hay que resolverlo. No cabe abstenerse, no cabe mirar para el costado, es un proceso histórico de todos. No cabe, le hicieron una cuestión de privilegio a Kicillof, hágame una a mí, si no votan, acompañan la gestión de Griesa, y esto no es bueno para los argentinos. Yo sé que acá está plagado de hombres y mujeres de bien, no tengo a nadie a quien cuestionar pensando que no están pensando las cosas de esa manera, pero sépanlo, por lo menos analícenlo, presidente. Nos han deseado suerte en algún momento, qué bárbaro. ¿Sabe qué decía el doctor Arturo Humberto Ilia, que yo lo leo? Solía decir que él no le tenía miedo a los de afuera que nos quieren comprar, le tenía miedo de los de adentro que nos quieren vender. Sabias palabras de un presidente de un gobierno nacional y popular. El otro día en Twitter cuestionaron eso y yo lo defiendo a muerte, de un gobierno nacional y popular, con el peronismo proscrito, pero un gobierno nacional y popular. No es cuestión de suerte, presidente, es cuestión de gestión. Hay que cargársela al hombro y dar la pelea. No hacemos nada con una discusión chiquita en donde saquemos ventaja de la politiquería, porque ninguno se lo lleva a eso. No se va a acordar nadie de ese tipo de cosas. Sí se van a acordar si se resuelven o no se resuelven los problemas de los argentinos. Y este proyecto en cuestión ataca a eso, la solución de los problemas de los argentinos en forma definitiva. Espero, a lo mejor alguno lo analiza, lo piensa un poquito y se da cuenta que es una necesidad estratégica de todos los argentinos que el gobierno está llevando a la práctica y que va a permitir encaminar un tema tan serio como la reestructuración de la deuda, que nos va a hacer mucho daño si no somos pulcros, criteriosos y responsables de nuestras decisiones, y que nos va a poner en una situación incómoda ante el contexto internacional que nos mira y que nos mira bien por lo que estamos haciendo, aunque le parezca mentira. Hay una nota muy buena del día de ahora en el Financial Times que lo dice con toda claridad, nos miran bien. Bueno, llega el momento de tomar las decisiones, presidente, y nosotros vamos a votar en forma afirmativa. Gracias.